Siempre fui conocida en mi barrio como esa señora de sonrisa fácil, manos siempre ocupadas y una manera tranquila de quien lleva la vida con fuerza y paciencia, sin quejarse jamás. Tengo 74 años, el cabello completamente blanco que corto bien corto para facilitar el día a día, y vivo en la misma casa de la esquina desde hace décadas. Allí están las fotos antiguas de mi juventud, mezcladas con los recuerdos recientes de los cumpleaños de mi nieto Mason. Quedé viuda a los 53 años y, desde entonces, trabajé en 2 empleos para criar a mi hijo Brian y más tarde ayudar a mantener a su familia con Kelly y Mason. Fueron muchas jornadas dobles, noches sin dormir y recortes en mi presupuesto, pero nunca lo dudé. El bienestar de ellos siempre fue mi prioridad. Para quien me veía desde fuera, yo era la madre y abuela dedicada, esa que aparece con una sopa cuando siente que alguien está enfermo, que siempre está lista para ayudar antes incluso de que le pida. Lo que pocos sabían es que detrás de ese cuidado existía un montón de renuncias que ni yo misma siempre percibía. Todo el dinero que logré ahorrar con tantas horas extras fue gastado ayudando, en la entrada del apartamento de Brian, en la universidad de Mason, en reformas inesperadas, viajes y hasta en regalos para fechas especiales. Siempre lo entregué todo con mucho orgullo y la esperanza de que así mi amor y dedicación fueran reconocidos. Creía que dar más era la forma correcta de nunca ser olvidada. Todo cambió una mañana que parecía igual a tantas otras. Recibí una llamada de Brian pidiendo más dinero. Una excusa cualquiera que ya ni me hacía cuestionar, porque siempre terminaba cediendo. Pero ese día, por un descuido suyo, el teléfono quedó abierto sin querer y escuché algo que jamás imaginé. Una conversación entre Brian, Kelly y Mason, donde hablaban de mí como si yo fuera solo un cajero automático, una caja ambulante de la que sacar lo que quisieran. Escuché risas crueles, comentarios sobre cómo era fácilmente manipulable, bromas sobre que solo servía para dar dinero, nada más. Fue como un golpe en el pecho que me dejó sin aire y con la amarga sensación de haber vivido una mentira por tantos años. En ese instante, todas las pequeñas cosas que había ignorado empezaron a cobrar sentido. Repasé en mi mente las solicitudes de ayuda financiera que nunca tenían una urgencia real, las fechas importantes que pasaron desapercibidas, las miradas y palabras que ocultaban desprecio, la falta de gratitud y los contactos solo cuando necesitaban algo. Era doloroso admitir que me había estado anulando, sacrificando mi dignidad con la esperanza de recibir un amor que en realidad nunca estuvo allí. Ese momento fue un antes y un después. Me sentí traicionada, sola y al mismo tiempo decidida a no ser más una víctima de la explotación emocional y financiera de mi propia familia. Después de ese día, ya no pude cerrar los ojos a lo que venía sucediendo desde hacía tanto tiempo. Empecé a revisar todas mis cuentas, los extractos bancarios, los documentos y los mensajes intercambiados. Era impresionante ver cómo, durante años, había renunciado a mi libertad financiera para mantener la ilusión de una familia unida y amorosa. Me di cuenta de que tenía cuentas conjuntas con Brian, autorizaciones bancarias que él usaba para manejar mi dinero sin avisarme, e incluso préstamos que ni siquiera sabía que había contratado a su nombre. La sensación de invasión y traición era enorme, pero también nació en ese momento el deseo de retomar el control de mi vida. Hice una lista detallada de cada suma prestada, cada gasto no autorizado, y empecé a tomar medidas concretas. Cancelé las cuentas conjuntas, revoqué las autorizaciones y pasé a administrar sola lo que era mío. Fue doloroso, claro, porque la familia reaccionó con rabia y chantajes emocionales, pero yo sabía que necesitaba ese paso para salvarme. Además, tomé una decisión que lo cambió todo. Cambié mi testamento. Durante décadas, planeé dejar todos mis bienes a Brian, como una forma de asegurar su futuro y el de su familia. Pero después de tanta decepción, decidí crear una beca en memoria de mi esposo, destinada a jóvenes necesitados, especialmente mujeres, que requirieran una segunda oportunidad en la vida. Esa decisión fue simbólica para mí. Por primera vez, mi dinero no beneficiaría a quienes me usaron,
sino a quienes realmente lo merecen y pueden transformar su vida con él. Sentí una mezcla de alivio y miedo, pues sabía que la reacción de mi hijo y de mi nuera podría ser dura, pero también era un paso definitivo para afirmar mi dignidad e independencia. A partir de ahí, mi generosidad tendría un propósito real y justo, y me negaba a ser una fuente inagotable de abuso. Al rechazar las innumerables solicitudes de reconciliación que venían acompañadas de lágrimas fingidas y promesas vacías, tuve que enfrentar uno de los momentos más difíciles de mi vida, la soledad. Fue como si, de la noche a la mañana, el vacío tomara la casa donde siempre imaginé vivir, rodeada del amor de mi familia. En los primeros días, sentí un gran nudo en el pecho, una mezcla de tristeza, rabia y hasta miedo de lo que vendría después. Pero, con el tiempo, aprendí que estar sola no significaba estar abandonada, sino que era el momento de reencontrarme. Empecé a dedicarme a mí misma, rescatando antiguas amistades, como la de mi vecina Helen, que siempre estuvo ahí, silenciosa, pero presente. Aprendí a valorar mi propia compañía, a escuchar mis pensamientos y sentimientos sin miedo. Fue un descubrimiento liberador entender que merezco amor y respeto por lo que soy, no por la cantidad de dinero que pueda ofrecer. En ese proceso, reorganicé mi rutina para que tuviera sentido para mí y no para agradar a nadie. Redescubrí antiguos pasatiempos, como la jardinería, que me calmaba y traía una satisfacción inesperada. Empecé a participar en grupos comunitarios donde noté que muchas otras mujeres enfrentaban historias parecidas y juntas fuimos encontrando fuerza para seguir adelante. Poco a poco, la paz que parecía inalcanzable comenzó a instalarse en mi corazón. Ya no era esa mujer invisible, explotada y usada, sino alguien que se permitía soñar de nuevo, aunque el camino fuera solitario y lleno de incertidumbres. Esta nueva etapa fue sin duda un renacimiento, donde aprendí que para ser amada, la primera persona a la que debo amar es a mí misma. El reencuentro con Brian fue inevitable, aunque había intentado evitar ese momento durante mucho tiempo. Cuando apareció en mi puerta, sentí una mezcla de emociones que aún no logro explicar completamente. Miedo, rabia, pero también una esperanza, pequeña, casi tímida, de que las cosas pudieran cambiar. Fui firme pero tranquila, porque sabía que necesitaba establecer mis límites de forma clara y definitiva. Expliqué que no se trataba de falta de perdón, sino de mi necesidad de recuperar mi dignidad, de protegerme para que ese ciclo de abuso y manipulación no continuara. Dejé claro que no quería romper los lazos familiares, pero que él tendría que respetar las decisiones que tomé y el espacio que ahora exijo para mi paz. Aquella conversación, por dolorosa que fuera, fue un hito para mí, un acto de coraje para ponerme en primer lugar después de tantos años anulándome. Salí de ese encuentro sintiendo una mezcla de alivio y tristeza, porque sabía que el camino por delante aún tendría desafíos, pero también me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Por primera vez, ya no estaba definiendo mi valor por lo que podía dar a los demás, sino por el respeto que exigía para mí misma. Aprendí que nunca es tarde para volver a empezar, aunque la historia haya estado marcada por dolores y traiciones. La sensación de libertad que vino después de eso me dio fuerzas para seguir reconstruyéndome, paso a paso, redescubriendo mi identidad más allá del papel de proveedora. Hoy, siento que mi vida ha ganado un nuevo significado, más justo y verdadero, donde soy la protagonista de mi propia historia. La reconstrucción de mi vida tras ese enfrentamiento fue un proceso lento, pero esencial para mi salud mental y autoestima. No fue solo el distanciamiento de la familia lo que cambió mi rutina, sino el despertar a una nueva forma de verme en el mundo. Empecé a hacer planes para mí, cosas que había dejado de lado por tantos años, pequeñas cosas como volver a leer los libros que amaba, visitar lugares que siempre quise conocer y permitirme momentos de ocio sin culpa. El silencio que antes parecía vacío, ahora se convirtió en un espacio de reflexión y crecimiento. Encontré en la verdadera amistad, como la de Helen, un apoyo que me mantuvo firme,
y percibí el valor de construir vínculos basados en el respeto mutuo y no en intereses pasajeros. Me sentía acogida y fortalecida por esas relaciones que nacieron del cariño genuino y la comprensión. Más importante aún fue darme cuenta de que mi generosidad, antes dirigida a quienes no la valoraban, podía ahora marcar la diferencia en la vida de otras personas que realmente lo merecían. La beca en honor a mi esposo se convirtió en un proyecto que me llenaba de orgullo y esperanza. Saber que podía ayudar a jóvenes a encontrar un camino diferente, especialmente a mujeres que buscaban una segunda oportunidad, me dio un propósito renovado y una sensación de justicia personal. Ese gesto simbolizaba todo lo que siempre quise: transformar mi dolor en algo positivo, dar continuidad a un legado que fuera más allá de las decepciones. Hoy, a pesar de las cicatrices emocionales, miro atrás con la certeza de que mi historia no es solo de sufrimiento, sino de coraje, superación y amor propio. En los días que siguieron al cambio radical que hice en mi vida, enfrenté un torbellino de sentimientos difíciles de nombrar. La soledad se manifestaba de formas inesperadas, como un vacío que apretaba el pecho en los momentos más silenciosos de la noche. Muchas veces sentí ganas de desistir, de volver atrás e intentar hacer las paces con quienes tanto me habían herido, pero una voz interna insistía en que siguiera firme para que no permitiera que el ciclo de abuso e ingratitud se repitiera. Este proceso de reconstrucción emocional no fue lineal. Pasé por fases de ira intensa, tristeza profunda, dudas y hasta miedo del futuro que ahora tendría que construir sola. Sin embargo, cada paso difícil también me trajo un poco más de claridad sobre quién soy y lo que realmente merezco. Empecé a valorarme como nunca antes, descubriendo que mi felicidad no podía depender de la aprobación o el reconocimiento de quienes no me respetaban. A lo largo de ese camino, aprendí a establecer límites saludables, un concepto que hasta entonces me parecía extraño e incluso egoísta, pero que se volvió vital para mi recuperación. No se trataba solo de alejar a quienes me usaban, sino de proteger mi paz interior y mi dignidad. Descubrí que amarme a mí misma significaba también decir no cuando fuera necesario, aunque eso causara incomodidad en quienes estaban acostumbrados a controlarme. Al invertir en mí, me di cuenta de que el amor propio no es una meta lejana, sino una práctica diaria de decisiones conscientes que preservan nuestra integridad. Hoy siento que finalmente estoy viviendo para mí, con el coraje y la fuerza que solo quien ha sufrido y resistido puede tener. Esta transformación profunda me mostró que nunca es tarde para cambiar la historia, para liberarse de lo que hace daño y para construir un futuro donde el respeto y la dignidad sean prioridad. En medio de ese proceso de transformación, descubrí algo que jamás imaginé. La verdadera fuerza está en reconocer nuestras vulnerabilidades y elegir seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto y aterrador. Durante años, me escondí detrás de la máscara de madre y abuela dedicada, de la mujer que sacrificaba sus propios sueños y necesidades para sostener a la familia. Pero ese papel, aunque importante, no definía quién realmente era. Cuando dejé de ponerme siempre en último lugar, empecé a redescubrirme como individuo, con deseos, miedos y un valor propio que no dependía de la mirada de los demás. Ese redescubrimiento fue doloroso, porque significó romper con patrones antiguos, cuestionar relaciones y aceptar que algunas personas tal vez nunca cambien, pero, al mismo tiempo, fue liberador. Aprendí a celebrar las pequeñas victorias diarias, una mañana en la que desperté sin miedo, una sonrisa sincera de una amiga, una tarde tranquila cuidando mi jardín, y entendí que la felicidad está en las cosas simples, en los momentos que elegimos vivir para nosotros mismos. Esta nueva etapa de mi vida también me trajo la oportunidad de ayudar a otras mujeres que, como yo, pasaron años sacrificándose sin recibir el respeto y el amor que merecían. Participé en grupos de apoyo, compartí historias y encontré una red de solidaridad que fortaleció aún más mi camino. Compartir mi experiencia y escuchar las luchas ajenas
me hizo ver que no estamos solas en esta lucha por dignidad y reconocimiento. Cada relato, cada consejo, cada gesto de cariño construyó un puente de esperanza que me ayudó a seguir firme. Hoy miro atrás y veo que mi historia no es solo de sufrimiento, sino de resiliencia, transformación y, sobre todo, amor propio. Siento que finalmente soy dueña de mi destino y eso me llena de orgullo y paz. Cuando pienso en todo lo que viví, reconozco que mi trayectoria estuvo marcada por mucho más que dolores y decepciones. Fue un verdadero aprendizaje sobre los límites del amor y la generosidad. Durante años, entregué mi vida y mis recursos sin esperar nada a cambio, creyendo que esa era la única forma de demostrar afecto y asegurar el bienestar de quienes amaba. Me levantaba temprano, trabajaba hasta tarde, renunciaba a momentos de descanso y ocio, todo para garantizar que Brian, Kelly y Mason tuvieran lo que necesitaban. Me sentía orgullosa de ese sacrificio, pues para mí era una prueba de amor. Pero, en el fondo, eso también era una prisión invisible que me mantenía atada a un papel que ya no me servía, el de proveedora incansable y, lamentablemente, muchas veces invisible para la familia a la que ayudaba a mantener. El descubrimiento de aquella conversación, en la que me llamaban cajero automático, fue un choque brutal que me obligó a ver la realidad cruda que había intentado ignorar durante tanto tiempo. Fue un dolor profundo que cortó mi alma y me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la familia y el amor. Sin embargo, ese dolor también fue la chispa que encendió mi coraje para cambiar el rumbo de mi historia. Decidí que no sería más una víctima de la explotación, que no sacrificaría mi dignidad y mi felicidad para agradar a quienes nunca supieron valorar mi esfuerzo. Al asumir el control de mis finanzas y de mi destino, percibí que la verdadera libertad estaba en respetarme e imponer límites claros a quien intentara usarme. El cambio en el testamento, creando una beca en honor a mi esposo, fue un gesto simbólico de transformación. Era mi manera de decir que el amor verdadero debe construir y no destruir, debe dar y también respetar, y que ahora elegiría donar mi generosidad a quienes realmente la merecieran y la necesitaran. Esa decisión fue un hito de autoconocimiento y empoderamiento que me enseñó que nunca es tarde para volver a empezar y que el amor propio es el cimiento de cualquier relación saludable. Con el tiempo entendí que la verdadera transformación ocurrió no solo en los actos concretos que tomé, sino principalmente dentro de mí. Aquel impacto inicial de la traición fue el catalizador que me despertó a una nueva realidad. Necesitaba amarme y respetarme primero, antes que cualquier otra cosa. Durante décadas, me puse en segundo plano, viviendo para los demás, creyendo que esa era la esencia del amor. Pero aprendí, de la manera más dura, que esa dedicación solo tenía valor si era recíproca y que no podemos construir nuestra felicidad en un terreno donde solo uno siembra y el otro cosecha. Por eso, a pesar de la tristeza y de las heridas abiertas, sentí una fuerza renovada. Empecé a crear límites claros, a decir no sin miedo, a cuidar de mi salud emocional y física y a reconstruir mi autoestima que durante tanto tiempo fue pisoteada. Estos cambios se reflejaron en todos los aspectos de mi vida. Empecé a valorar mis amistades verdaderas, aquellas que permanecen incluso en los momentos difíciles, y redescubrí el placer de las pequeñas cosas. Un café con una amiga, una caminata en el parque, los días dedicados a la jardinería que siempre me calmaban. La beca que creé en honor a mi esposo se convirtió en un proyecto que me llenó de esperanza, una manera concreta de transformar mi dolor en algo positivo, ayudando a jóvenes, especialmente mujeres, que estaban luchando por encontrar su lugar en el mundo. Con cada carta de agradecimiento que recibía, sentía que mi esfuerzo estaba valiendo la pena y que finalmente estaba haciendo la diferencia donde realmente importaba. Hoy veo mi historia como un ejemplo de superación y amor propio que puede inspirar a quienes, como yo, un día necesitaron reencontrarse para liberarse. En los momentos más silenciosos de mi nueva vida, muchas veces reflexiono sobre cuánto puede transformar el dolor. Fue necesario que me sintiera profundamente traicionada e invisible para
finalmente verme a mí misma con claridad. Durante toda mi existencia, viví para los demás, para mi hijo Brian, para mi nuera Kelly, para mi nieto Mason, siempre creyendo que mi amor y sacrificio serían recompensados con respeto y cariño. Pero lo que encontré, en cambio, fue una explotación fría y un desprecio que me cortaron como cuchillos afilados. Sin embargo, esos momentos de dolor también me enseñaron el valor de mi propia voz y de mi autonomía. Descubrí que ya no necesitaba esconderme. Tras el papel de madre y abuela incansable, que podía ser, por encima de todo, una mujer entera, capaz de elegir su camino y sus afectos sin miedo ni culpa. Al reconstruir mi vida con esta nueva conciencia, aprendí la importancia de rodearme de personas que realmente me valoran y que forman parte de mi viaje de manera sincera. Cultivé amistades verdaderas como la de Helen, mi vecina que se volvió un pilar de apoyo y consuelo. Juntas compartimos historias, risas e incluso lágrimas, mostrando que la soledad puede ser vencida con conexión humana genuina. Además, el proyecto de la beca en memoria de mi esposo pasó a simbolizar mi compromiso no solo con mi propio renacimiento, sino también con la transformación de la vida de otras personas. Al ayudar a jóvenes, especialmente mujeres, que enfrentan dificultades similares a las que enfrenté, encontré un propósito renovado que me llena el corazón de esperanza y gratitud. Hoy, siento que mi vida tiene un significado más profundo, donde el dolor del pasado se convierte en fuerza y la superación se vuelve un ejemplo de amor propio y coraje para quienes lo necesiten. A lo largo de este proceso de reconstrucción, me di cuenta de que el mayor desafío no fue solo alejar a quienes me hacían daño, sino también desprenderme de las expectativas y creencias que tenía sobre lo que significaba ser madre, abuela y mujer. Durante tantos años, me consumí en la idea de que mi misión era ser el pilar de la familia, el puerto seguro que sostenía a todos, aunque para ello tuviera que renunciar a mí misma. Esa entrega total parecía natural, casi inevitable, y no cuestionaba los costos hasta encontrarme agotada, vacía e invisible. Poco a poco, fui aprendiendo que el amor verdadero empieza por dentro y que no hay dignidad ni felicidad en sacrificarse a uno mismo para alimentar ilusiones. Ese despertar fue liberador, pero también doloroso, porque implicó reconocer que la familia que idealizaba nunca existió de la forma en que la soñaba. Con 1700 de esta nueva visión, empecé a reconstruir no solo mi rutina, sino mi identidad. Redescubrí antiguos sueños y deseos que había enterrado para cuidar de los demás, como retomar mis estudios, dedicar tiempo a mi salud mental y física, y explorar hobbies que me daban placer y paz. También invertí en relaciones que me nutrieran emocionalmente, alejándome de personas que solo exigían sin ofrecer apoyo verdadero. La beca que creé en honor a mi esposo se volvió símbolo de esa transformación, un proyecto que me conecta con historias de lucha y esperanza, y que me hace sentir parte de algo más grande que yo misma. Hoy siento que me he reencontrado y que, a pesar de las cicatrices, mi vida tiene un sentido renovado, fundamentado en el respeto propio, el coraje y las ganas de ayudar a quienes también necesitan empezar de nuevo. Durante mucho tiempo, viví en una especie de niebla emocional, donde el amor y el sacrificio se confundían con el silencio de mi propio dolor. Creía que dar todo lo que tenía, mi tiempo, mi energía, mi dinero, sería suficiente para asegurar el amor de mi familia, para mantener unidos los lazos que tanto valoraba. Pero, en la práctica, eso significaba olvidarme completamente de mí, dejar mi propia vida y necesidades de lado. Cuando finalmente escuché aquella conversación, en la que me trataban como una simple fuente de dinero, entendí que había vivido una ilusión que me costó caro. Fue un choque brutal que me hizo sentir pequeña, traicionada e invisible, pero también fue un punto de inflexión que me impulsó a buscar algo diferente. Ese dolor fue la chispa que encendió en mí la necesidad urgente de cambiar mi historia, de recuperar mi voz y mi dignidad. Empecé a tomar decisiones difíciles, que muchos tal vez no entenderían, pero que fueron esenciales para mi supervivencia emocional. Cerré cuentas conjuntas,
revoqué autorizaciones bancarias que permitían que manejaran mi dinero sin mi consentimiento y cambié el testamento, desviando mis recursos hacia un proyecto que pudiera marcar la diferencia en la vida de otras personas, la beca en memoria de mi esposo. Esta decisión fue un hito simbólico de mi nueva etapa. La generosidad, ahora, tendría un destino justo y consciente. Al mismo tiempo, enfrenté el silencio y la distancia que surgieron al imponerme límites, pero también experimenté una paz interior que jamás había conocido. Descubrí que amarme y respetarme no era egoísmo, sino un acto de coraje y autopreservación, fundamental para poder seguir viviendo con dignidad y esperanza. Cuando me di cuenta del peso que había cargado durante tantos años, sentí como si se levantara un velo de mis ojos. Entendí que, al intentar ser todo para todos, me había perdido en el proceso. Mi identidad estaba completamente ligada al papel de madre, abuela y proveedora, hasta el punto de olvidar quién era fuera de esos roles. El dolor de ese descubrimiento fue profundo y constante, una mezcla de tristeza por la falta de reconocimiento y rabia por haber permitido que me trataran como una fuente de dinero. Pero ese dolor también fue una invitación al despertar. Empecé a entender que mi vida tenía un valor intrínseco, que merecía ser amada y respetada por lo que soy, y no por lo que puedo dar. Esa toma de conciencia me fortaleció y me impulsó a construir una nueva historia en la que yo sería la protagonista. A partir de ese momento, empecé a buscar formas de reconectarme conmigo misma y con lo que realmente me hacía feliz. Retomé viejos pasatiempos, como cuidar de mi jardín, que siempre me trajo calma y alegría. Aprendí a valorar las verdaderas amistades que, a pesar del tiempo y la distancia, resistieron y se hicieron presentes cuando más las necesité. Creé la beca en honor a mi esposo, un proyecto que hoy me llena de orgullo y esperanza, porque sé que mi generosidad ahora llega a personas que realmente necesitan y valoran esa ayuda. Esta iniciativa me dio un propósito renovado, un motivo para mirar al futuro con esperanza y fe. Hoy, aún con las cicatrices emocionales que llevo, siento que me he reencontrado con una vida que refleja mi verdadero valor y mi capacidad para superar cualquier obstáculo. Durante mucho tiempo, acepté ponerme en segundo plano, creyendo que eso era lo correcto, el papel que una madre y abuela debía desempeñar. Sacrifiqué sueños, descanso, salud e incluso momentos preciosos con amigos y conmigo misma para asegurar que mi familia tuviera lo que necesitaba. Me levantaba antes de que saliera el sol y me acostaba tarde, siempre lista para resolver problemas, dar apoyo y ofrecer lo poco que tenía. Todo parecía natural, hasta que un día me di cuenta de que mi entrega no era valorada, que era vista solo como una fuente de dinero, un cajero automático, como dijeron en aquella conversación que escuché sin querer. Fue un golpe tan fuerte que me hizo dudar de todo, incluso de mí misma. ¿Cómo podía alguien tan cercano, a quien amaba tanto, tratarme con tanto desprecio? Esa pregunta martilló en mi cabeza durante días, hasta que comprendí que para que me respetaran, primero debía respetarme yo. Decidí entonces que era hora de actuar. Empecé a organizar mis finanzas, revocar autorizaciones y cerrar las cuentas conjuntas que daban acceso a mi dinero. Fue un proceso doloroso, porque enfrenté resistencia e incluso chantajes emocionales por parte de quienes antes cuidaba con tanto amor. Pero cada paso que daba me fortalecía y mostraba que podía vivir de una forma diferente, donde mi dignidad y paz fueran prioridad. Una de las decisiones más importantes fue cambiar el testamento, dejando claro que mis bienes ya no serían destinados exclusivamente a mi hijo, sino a un proyecto social, la beca en honor a mi esposo, que ayudaría a jóvenes necesitados, especialmente mujeres, a buscar una vida mejor. Esa elección fue un símbolo de mi transformación y de mi compromiso en usar mi generosidad para el bien, sin permitirme más ser explotada. Hoy, incluso con los desafíos, siento una libertad y una paz que nunca imaginé posibles, porque finalmente estoy viviendo para mí. Después de que empecé a imponer límites claros, viví momentos de gran soledad que me asustaron al principio. Durante años, mi vida giró en torno a la familia,
al cuidado de Brian, Kelly y Mason, y la ausencia de ellos, el silencio repentino, parecía un vacío que me consumía por dentro. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si no estaría siendo demasiado dura o injusta, pero poco a poco entendí que la soledad era necesaria para encontrarme a mí misma. En esos periodos de silencio, aprendí a valorar mi propia compañía, a escuchar mis sentimientos sin miedo y a aceptar que merezco paz y respeto, aunque eso cueste alejar a quienes no valoran mi presencia. Conocí mejor a mi vecina Helen, una mujer dulce y atenta que me acogió con una amistad sincera, y esa relación me trajo consuelo y esperanza. Me di cuenta de que los lazos verdaderos se construyen con respeto y afecto, no con interés u obligación. Ese proceso me llevó a redescubrir mi identidad más allá del papel de madre y abuela. Empecé a cuidarme más, retomando viejos hábitos que había dejado de lado, como la jardinería, que me traía tranquilidad y alegría, y la lectura, que siempre alimentó mi mente y mi espíritu. Además, la beca que creé en honor a mi esposo se volvió un símbolo de mi renacimiento. Saber que mi legado ayuda a jóvenes mujeres a transformar sus vidas me llena de orgullo y gratitud. Hoy, incluso con las cicatrices emocionales que llevo, siento que encontré un nuevo sentido para mi existencia, un camino de superación que me trajo libertad y amor propio. Mi historia no es solo de dolor, sino también de coraje, fuerza y esperanza, una prueba de que nunca es tarde para volver a empezar y ponerse en primer lugar. El reencuentro con Brian fue un momento que tanto temía como deseaba. Cuando apareció en mi puerta, sentí una avalancha de emociones, miedo, tristeza, rabia y un poco de esperanza. Sabía que tendría que ser firme, porque después de todo lo que pasó, ya no podía permitir que mi dignidad fuera pisoteada. Hablé con calma, pero con determinación, dejando claro que mi perdón no significaba permitir abusos, sino establecer límites para que no continuaran usándome. Expliqué que la decisión de cambiar el testamento y cortar el acceso a mi dinero no era un acto de venganza, sino una forma de protegerme y retomar mi autonomía. Fue un momento difícil, con lágrimas y palabras duras, pero también fue un paso esencial para que pudiera seguir adelante, con respeto y paz. Después de ese encuentro, salí sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por finalmente haber puesto todo en claro, y tristeza por lo que podría haber sido diferente si el respeto hubiera existido desde el principio. Entendí que mi historia no era solo de sufrimiento, sino también de aprendizaje y superación. Por primera vez, ya no estaba definiendo mi valor por cuánto podía dar, sino por el respeto que exigía para mí misma. Este cambio interno me dio fuerzas para seguir reconstruyendo mi vida, redescubriendo mi identidad más allá del papel de proveedora. Hoy, siento que mi libertad fue conquistada con mucho coraje y que mi historia puede servir de inspiración para quienes necesitan reencontrarse y ponerse en primer lugar, independientemente de la edad o las circunstancias. Hoy miro atrás y veo que, a pesar de todo, logré reencontrarme y reinventarme. Percibo que el dolor y la traición fueron capítulos difíciles, pero necesarios para que pudiera abrir espacio para el amor propio y el respeto que merezco. Mi vida ahora se guía por decisiones que me ponen en primer lugar, sin culpa ni arrepentimiento. Volví a cultivar sueños que había dejado atrás, a cuidar de mí misma con cariño y atención, y a construir relaciones basadas en la verdad y la reciprocidad. La beca que creé en honor a mi esposo es una forma concreta de dejar un legado positivo, ayudando a jóvenes mujeres a tener oportunidades que tal vez nunca tendrían. Eso me trae una paz profunda y la sensación de que mi generosidad tiene un propósito real y duradero. Sé que mi historia no termina aquí, que todavía enfrentaré desafíos y momentos difíciles, pero hoy me siento más fuerte, más entera y más capaz de lidiar con lo que venga. Quiero que quien lea mi relato sepa que nunca es tarde para ponerse en primer lugar, para reconocer su valor y para buscar una vida digna y feliz. La superación es un proceso continuo, pero cada paso dado es una victoria que merece ser celebrada.
Mi trayectoria es prueba de que, incluso ante la traición y el dolor, es posible reencontrar la libertad y el amor propio. Y esa libertad, esa fuerza, son el mayor regalo que puedo darme y compartir con el mundo.